Quiero dedicar estas historias, las primeras que subí a mi canal, a mis increíbles patrocinadores, que aparecen en pantalla. Los quiero. Y ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con... La cosa en mi jardín. Meses atrás le comenté a mi papá la idea de tener un perro, puesto que recientemente había terminado una relación de 2 años con mi novia. Ella era tan especial para mí que se fue convirtiendo en mi razón de vivir. Lo sé, suena patético e incluso tonto, pero así soy yo. Soy de esos hombres que se entregan por completo. Como sea, sentí que una mascota me ayudaría a sobrellevar el vacío que ella dejó en mí. Mi padre siempre me ha consentido en todo lo que le pido, así que aceptó sin ningún pero. Cotejamos muchas opciones, incluso adoptar a un perro adulto de una misión de rescate de animales. Pero, ya que iba a ser el primer perro de la familia, no queríamos perros con problemas de socialización, o de ningún otro tipo. Así que decidimos comprar un cachorro. Después de una extensa búsqueda por internet, me decidí por un peludo Chow Chow, una raza que siempre me ha fascinado. La razón es que en mi calle solíamos tener uno de ellos al que alimentaban y querían todos los vecinos, y su aspecto de león siempre me cautivó. Mi perro llegó unos días antes de mi cumpleaños número 16. Me preocupaba que mi familia lo aceptara bien y que no lo fueran a ver como una molestia. Sin embargo, fue todo lo contrario. En cuanto lo saqué de la transportadora, lo adoraron y se convirtió en el consentido de todos. Al cumplir 1 año, seguía siendo juguetón y noble. Solo tenías que cuidarte de no darle la espalda cuando pasabas frente a él, porque a veces, sin razón alguna, te mordía la pantorrilla. También le ladraba y mordisqueaba los zapatos de mi padre. Supongo que era parte de su carácter, o bien, resentía que era el único que no estaba en casa todo el día. Debo aceptar que yo tampoco me había esforzado demasiado por educarlo. No me juzguen. Los que tienen este tipo de perros saben que son tosudos, tercos, y pasan de ser un adorable tapete a un incontrolable torbellino salvaje, muy parecido al demonio de Tasmania. Entre semana debía dejarlo solo la mayor parte del día, ya que me iba a la escuela por las mañanas, y por las tardes la pasaba con mis amigos, vagando por ahí, o visitando un billar del que ya éramos clientes. Mi madre siempre me reñía por dejarle a ella la responsabilidad del perro y largarme de vago con mis amigos después de la escuela. Cuando ella se ponía demasiado pesada, yo simplemente le respondía que ellos habían sido los que me obsesionaron con la idea de ser sociable. Desde el primer día de escuela, no se cansaban de preguntarme: ¿hiciste amigos? ¿Ya tienes amigos? ¿Cuántos amigos tienes? El fin de semana trataba de estar con mi perro, y no hacía planes con nadie. Mis padres casi siempre me dejaban solo, ya que cada cual tenía sus asuntos que atender. Mi padre seguramente alguna amante en turno con quien pasar el tiempo, y mi madre irse a comer con su grupo de amigas, para escapar de los quehaceres diarios, en esos 2 días que se permitía dejar de ser madre y esposa. En uno de esos fines de semana en que me quedé solo en casa con Sombra, como le había llamado a mi perro porque era negro, estaba sentado, perdiendo el tiempo en mi computadora, mientras él correteaba por el jardín, como siempre solía hacer. Al ser un Chow, se trataba de un perro muy independiente y rara vez quieren que juegues con ellos. Tampoco están pegados a ti todo el tiempo. De la nada, empezó a ladrar desesperadamente. No le presté atención, ya que en otras ocasiones había salido corriendo al jardín para encontrarme con que le estaba ladrando a los pájaros o a algún cacharro, o incluso a las hormigas. Seguí concentrado, divagando entre 1000 páginas de internet. No solía conversar con nadie, puesto que, si surgía algún plan muy jugoso, me hubiese visto en la necesidad de abandonar a mi perro y no tener ese tiempo de calidad con él. Sus ladridos no paraban, y comencé a notar que eran diferentes. Los que tienen perros
saben que ellos tienen distintos tipos de ladridos, con los cuales comunican ira, miedo, alegría, sorpresa o la presencia de algún desconocido. Escuché que comenzó a corretear algo por el jardín y le ladraba con enojo. Como estaba en el sofá sin zapatos, me dio flojera salir a ver lo que pasaba, así que lo ignoré, como ignoraba las quejillas de mi madre o la promiscuidad de mi padre. En ese momento, mi perro ahogó un chillido y se metió corriendo como perseguido por algo espantoso. Salté del sofá y comencé a revisarlo. Encontré que tenía una pequeña herida en su pata trasera, que rebanó sus duros pelos y lo sangró un poco. Supuse que en su alocada carrera se había tropezado con algo filoso, aunque tenía el curioso aspecto de un minúsculo mordisco. Lo sobé como una cuidadosa madre y sin darle más importancia regresé a mis cosas. Él se echó en el suelo, muy pegado a la pared, con los ojillos temerosos. Lo miré. Él se levantó y recorrió la sala, nervioso, encorvado, con la cola entre las patas, como cuando están lanzando fuegos artificiales allá afuera. Iba a levantarme para acariciarlo, pero él recobró la confianza y salió al patio, volviendo a tener su aire juguetón. El inconfundible sonido del chat me hizo volver a prestarle atención a mi computadora. Había revisado mis notificaciones y sin quererlo, dejé abierto el Facebook. Era uno de mis amigos invitándome a una fiesta. Yo hice uso de toda mi fuerza de voluntad, aunque me hubiese caído de lujo unos tragos, y le dije que no podía porque tenía que dedicarle tiempo a mi perro. Él insistió, pero pronto se dio cuenta de que mi determinación era fuerte, así que, en su lugar, dijo que vendría a mi casa a hacerme compañía. «Perfecto», le dije. «De paso te traes unas bien frías». Un alboroto se escuchó en el patio, como si mi perro estuviese peleándose o atacando a un gato, aunque no se escuchaban maullidos. Me incorporé casi azotando mi laptop porque estaba en mi regazo. Me puse uno de mis zapatos, pero el otro no lo encontré por ningún lado. Lo busqué debajo del sillón, pero nada. La pelea seguía. Sombra estaba haciendo tanto ruido que me salí así como estaba, llevando un solo zapato. Cuando me asomé al exterior, solo pude ver a mi perro. Estaba completamente revolcado, lleno de pasto y tierra, y jadeando. La pelea había terminado. Debajo de sus patas tenía una lagartija. Sonreí meneando la cabeza. «Eres un teatrero», recuerdo que dije y regresé adentro. Enseguida, la sonrisa se me borró. Pensé que no tenía mucho sentido que una pequeña lagartija consiguiese darle tanta batalla. Además, aquella lagartija era rara, un tanto más grande que las lagartijas comunes, y su color no era pardo. Se trataba de una coloración mucho más vistosa, un verde azulado brillante. Me estaba poniendo demasiado quisquilloso con pequeñas cosas que quizás en otro momento no habría notado. Sin prestarle más atención a lo sucedido, regresé cojeando a la sala para seguir buscando mi zapato. La cosa se puso todavía más rara cuando lo encontré encima del sofá. Es curioso, y no sé si a ustedes les ha pasado esto, pero algunas veces buscas por todos lados algo, unas llaves, un control remoto o unos audífonos, para terminar encontrándolos en el lugar más evidente y que ya habías revisado antes. Tal vez, en mi desesperación por salir a ver qué se traía mi perro, no me di cuenta de que estaba ahí, en el asiento en que estuve sentado hace solo 3 minutos. Era loco, pero no imposible. Sentí una vibra extraña en el ambiente, un sentimiento de que algo no andaba bien. Me sentí muy contento de saber que mi amigo estaba en camino y de que no iba a tener que pasar la tarde solo con mi perro. Sobre todo porque la noche estaba muy cerca. Y todos sabemos que los fenómenos extraños son todavía más frecuentes cuando las luces se apagan. ¿Y mis padres? Bueno, ellos acostumbraban a llegar en la madrugada. Se tomaban muy en serio sus 2 días libres, su fin de semana en que se olvidaban del trabajo y de la paternidad. Y no estaba mal,
compensaban su ausencia no metiéndose demasiado en mis asuntos, y eso estaba bien para mí. El chirrido del timbre hizo que Sombra pegase un brinco. Ya se había echado en el suelo como una alfombra. Cuando no daba lata, mordía y ladraba. Parecía el tapete hecho con la gorda piel de un oso enano. Al saber que alguien estaba en la puerta, normalmente comenzaba a ladrar como desesperado y a corretear por toda la casa, pero esta vez no hizo nada, ni siquiera se movió. Solo volvió a echarse a olfatear la lagartija. Le abrí a mi amigo y lo regañé por no traer el six que le había encargado. «Oye, no a todos nos forra de dinero nuestro papá», respondió en tono de burla. Lo tomé del cuello y traté de dominarlo, pero era más grande y más fuerte que yo. Mi perro esta vez vino hasta nosotros y comenzó a gruñirle y a ladrarle. «Lo siento, me cuida demasiado», dije disculpando la actitud gruñona y casi agresiva de mi perro y sujetándolo. Mi amigo se quedó quieto como una estatua. El pequeño león lo asustaba. «¿En dónde dejaste tu lagartija, mi amor?», pregunté. «Terminé con ella hace un mes, mi cielo», respondió mi amigo. «No seas tarado», le respondí. Mi perro metió a la casa una lagartija muerta. Bueno, primero la mató. Sombra comenzó a corretearse la cola. «Se parece a mi gato. Se la pasa metiendo bichos a la casa. Le damos de comer, pero aún así le gusta cazar pájaros, lagartijas, ratones, todo lo que pueda», afirmó Lalo tomando confianza y acariciando los pelos de la cabeza de mi perro. Le conté de la extraña pelea que había tenido mi perro y salimos al patio a ver si había dejado algo por ahí. Por más que hicimos esfuerzos, no vimos nada. «Se la debe haber tragado el muy asqueroso», opiné dando un último vistazo. «¿Todos esos destrozos hizo cazando una lagartija?», exclamó mi amigo al ver cómo había dejado el pasto y las flores. «¿Tú crees?». «Bueno, estos perros suelen ser muy nerviosos y tienen mucha energía que necesitan sacar», justificó. Regresamos a la sala y estuvimos platicando de varias cosas. Mi perro parecía haber abandonado todo comportamiento bizarro, pero, de momento, comenzó a corretear algo que se movía por atrás de los sillones, libreros y muebles hasta llegar a la cocina. Luego se detuvo mirando debajo de la estufa y comenzó a gruñir, como había hecho por la tarde. Lalo y yo no nos movimos, un tanto asustados. «¿Ves?», le dije, «está muy extraño». «Debe ser un ratón», explicó. «Estos perros tienen instinto de cazadores». Le di la razón, aunque me pareció que intentaba explicarlo todo. Ya antes se nos había metido un ratón en la casa, pero mi perro no le daba gran importancia. Mucho menos le había gruñido, ni erizaba los pelos del lomo como lo está haciendo justo ahora. No dije nada para no asustar a mi amigo. Además, yo también estaba en negación. Todo comportamiento extraño lo explicaría como algo típico de la raza. Mi perro se tranquilizó y nosotros continuamos con nuestra charla. Cuando dieron las 8 de la noche, se levantó y se despidió. Su casa quedaba a media hora de la mía, y para llegar antes de las 9 tenía que irse ya. A diferencia de mí, no tenía unos padres que le consintieran todo, basados en su propia culpa. Era desafortunado y afortunado, igual que yo, igual que todos. Siempre ganas unas cosas y pierdes otras. Pensé sintiendo los billetes que mi padre había dejado en la mesita de estudio antes de irse. Di un vistazo a mi casa vacía desde afuera y luego me dispuse a ver una película para pasar la noche. Cuando me había acomodado para ver la película, mi perro entró por la puerta emparejada. Traía algo en el hocico. Era la lagartija verde que había matado en la tarde. Le grité que se llevara esa cochinada de aquí, pero como siempre,
Hizo caso omiso de mi autoridad y se tumbó en la esquina a olfatear su presa. Continué viendo mi película hasta quedarme dormido. El ruido de unas bolsas ruidosas que tenía en mi cuarto me hizo despertar. El crujido se detuvo. Abrí los ojos nervioso, pero todo estaba oscuro. Incluso mi televisión estaba apagada, o se había ido la luz, o mis padres llegaron y apagaron todo. Algo en el ambiente me estaba poniendo nervioso. Volví a poner la cabeza en la almohada, pero de nuevo ese sonido, como de alguien hurgando en las bolsas donde tenía mis zapatos de fútbol y otras cosas. Un crujido suave, pausado, como cuando metes la mano muy despacio en la bolsa de papas para que nadie te escuche. Empecé a escuchar mi propia respiración. Todo estaba tan silencioso que se hizo evidente un silbido y el ligero crepitar de las bolsas que luego se detuvo. También me pareció escuchar unos gruñidos suaves. Estaba muy tenso. Tenía tanto miedo que no quise mover ni un dedo. Por alguna razón, cuando el miedo se va filtrando en nosotros, la primera reacción del cuerpo es evitar moverse, como si pudiésemos hacernos invisibles de esta forma, imperceptibles. Mi corazón latió más fuerte y sentí que en cualquier momento iba a golpear con brutal desesperación y a dejarme en el piso sin aliento. Pasaron unos minutos y otra vez. Era como si algo se deslizara por mis bolsas, haciéndolas crujir delicadamente, como para que no me diera cuenta de su presencia. Un impulso de valentía me hizo apretar el interruptor que se encontraba en el respaldo de mi cama. Las lámparas se encendieron, pero casi enseguida se fundieron, dando un flashazo de luz azul parecida a un relámpago. Tienen todo el derecho de no creerme, de ser escépticos, de llamarme mentiroso o estar en negación como mi amigo, pero esto es verdad. En ese segundo, vi una figurita casi humana de tamaño diminuto, sin pigmento en la piel, sin ojos, tan solo una hilera de dientes afilados. Su aspecto, y esto lo retraté en mi mente solo un segundo, parecía el de un pez con delgadas extremidades humanas. La aterradora criatura se agazapó entre las bolsas al verse descubierta y también chilló como un ratón. La oscuridad volvió a bañarlo todo y yo, presa del pánico, grité. Pero como no terminé de desahogarme, perdí el conocimiento escuchando un silbido fuerte en mis oídos. Al día siguiente, cuando desperté, todavía recordaba lo que había pasado, pero lo atribuí más bien a un mal sueño. ¡Ay, vaya pesadilla!, pensé levantándome somnoliento. Me sentía mucho mejor y ahora que la luz del mediodía lo iluminaba todo, incluso sonreí por las cosas tan extrañas que estuve pensando el día anterior. Aún así, se trató de una pesadilla muy vívida, pensé, aliviándome en el retrete. Recordaba con inusitada claridad los deformes y horripilantes rasgos de aquella cosa, sus escamas sin color, sus 2 hileras de pequeños colmillos como de tiburón y el cuerpo delgado, humanoide y asqueroso. Bajé las escaleras para desayunar. Mi padre y mi madre se encontraban sentados en la mesa, muy serios. Al instante pensé que se habían peleado. Era normal. Últimamente mi padre era tan descuidado que dejaba su celular a la vista y mi madre leía los mensajes de sus amantes. Ella sabía muy bien de las aventuras de mi padre y las aceptaba hasta cierto modo, pero ante tales casos, su amor propio la hacía indignarse. Me pasé de largo hacia el cereal, odiaba confrontarlos, odiaba estar en medio de sus peleas, saber de los engaños. Mi padre habló con voz seria, pero casi tierna. Sombra murió anoche, hijo. Lo lamento. Volteé dejando caer la caja del cereal y derramando las bolitas amarillas por todo el suelo. No, no es posible, respondí. Lo había visto jugar y ser el mismo Sombra de siempre apenas la noche anterior. Se apoderó de mí la certeza de que mi papá se quería burlar de mí. No digas tonterías, no te creo. Tú solo sabes mentirnos a todos, embustero. Le grité, buscando a mi perro por todos lados. Mi padre me abrazó y yo lloré en sus brazos.
mamá me dio un beso en la cabeza. Estaba en negación. Era tal mi deseo de que estuviese con vida que pasé de largo 3 veces su cuerpo, tirado ahí, frente al sofá de la sala. El veterinario nos dio su diagnóstico después de revisar el cuerpo. Mi perro había dejado de respirar. Simplemente se había ahogado mientras dormía. Era algo extraño en un perro de su raza, pero no imposible. Al parecer se trataba de una especie de defecto congénito. Enterramos a mi Sombra en el patio y le rendimos los honores que se merecía un compañero tan leal. Aunque solo estuvo con nosotros 1 año, marcó nuestros corazones con la huellita imborrable de sus patitas lodosas. Me senté frente a mi computadora a revisar mis correos y entretenerme un poco. Publiqué un estado de Facebook lamentando la muerte de mi perro, y de a poco, todos mis amigos y familiares comenzaron a preguntarme por Sombra y a llenarme de condolencias, gracias a los cuales pude mitigar un poco mi dolor. Benditas redes sociales. Son como retretes en donde todos vamos a aliviar nuestras penas, y su éxito se lo debe a lo mismo que la televisión. La gente adora la mierda. Quise decirles de la extraña criatura, contarles esos sucesos anormales, pero a mí mismo me parecían ridículos. Eso había sido un mal sueño, y era imposible comprobar su veracidad. Quise serenarme escuchando un poco de música a todo volumen, pero no pude encontrar mis audífonos. Los había dejado en la mesita a un lado del sofá, lo recuerdo bien. Mi madre bajó la escalera y me dijo, con un tono crudo que jamás voy a olvidar: hay que cambiar las lámparas de tu cuarto, parece que se fundieron. El sudor frío resbaló por mi nariz y tuve la sensación de que toda la piel de mi cuerpo se erizaba, como la de un gato. No es verdad. Lo negaré mientras viva. Prefiero estar en negación y olvidar el asunto. De otra manera tendría que aceptar que esa criatura se pasea por la casa a sus anchas, roba las cosas que se nos pierden y las coloca de nuevo a la vista, en los lugares más descarados, una vez que quién sabe qué ha hecho con ellas. ¿O es solo para burlarse? Tendría que aceptar que no es uno, sino muchos extraños seres con hocico de piraña, sin ojos, que rondan cerca de cualquier asentamiento humano. ¿Y a ti? ¿Se te ha perdido algo últimamente? Tu perro ladra sin control, en rincones, bajo el árbol del patio, bajo la alacena y la estufa. ¿Parece pelear solo? Piénsalo bien, y mejor no averigües lo que pasa. Es mejor que sigas pensando que estás solo, pero yo sé que no es así. El retrato que habla. Las escuelas de mi barrio son todas iguales, un tanto derruidas, viejas, sin el mantenimiento necesario, y albergan un sinnúmero de leyendas y mitos que han ido acumulando a lo largo de sus muchísimos años de servicio. Los intendentes, maestros y alumnos van y vienen, generación tras generación, pero las historias, esas se quedan ahí, en los pupitres, dando clase o decorando la escuela con su colorido, convirtiéndola en algo muy especial. Mis compañeros y yo éramos fanáticos del mundo del oculto, de los hechos paranormales y de las leyendas que a veces los profesores nos contaban en su afán por perder un poco de clase, o que eran narradas por alumnos de clases superiores para atemorizar a los niños más miedosos. Recuerdo bien ese día, era lunes, el día más monótono de la semana. El oasis de descanso está a kilómetros y los maestros llegan con ánimos renovados de enseñar. Era la última clase, matemáticas. Nos empezábamos a poner impacientes y y a jadear como perros aburridos. A algunos incluso se les iba la cabeza
y casi se desnucaban por la pérdida de conciencia. El profesor, que era una persona muy inteligente y el único al que todos respetábamos, se dio cuenta de que los números ya no nos entraban por ningún orificio y detuvo la clase para contarnos una de tantas leyendas que albergaba el colegio. Comenzó su relato y todos recobramos el sentido, parando atentamente las orejas, recogiendo nuestro cuerpo desparramado, plantándonos firmemente en las butacas y prestando atención a cada expresión de su rostro y sus gestos corporales. Hace 50 años, cuando esta escuela olía nueva, un profesor castigó a un par de alumnos por estar haciendo escándalo en clase. Los dejó encerrados en el salón a la hora del recreo. Eran 2 niños revoltosos que solían decir muchas vulgaridades y levantar la falda a sus compañeras. El maestro era muy estricto, así que les cerró la puerta con llave para evitar que pudieran escabullirse. Los 2 niños no se perturbaron, al contrario, parecieron disfrutar ese momento de privacidad, para dar rienda suelta a sus travesuras. Uno de ellos, algo mayor para estar en 6º grado de primaria, sacó de su mochila unos naipes de mujeres sin ropa, y entre miradas obscenas y ensayadas frases, se las iba pasando a su amigo. El mayor se aburrió de pronto, y como aún quedaba mucho tiempo de receso, le dijo a su amigo que debían invocar al diablo. El más pequeño no estaba muy convencido, pero terminó aceptando porque siempre deseaba ser aceptado por su amigo. Trazaron una estrella de 5 picos con un gis rojo que llevaban a lo ancho del viejo pizarrón y comenzaron a recitar el supuesto hechizo de convocación. El mayor se alocó y comenzó a decir maldiciones contra Dios, alabando al diablo y ofreciéndole sus servicios a cambio de mujeres hermosas y dinero. Dios es un papanatas, un miserable que castiga a todos y premia a todos por igual. Mi señor el diablo, en cambio, le otorga riquezas y premios a los mejores. Él quiere que solo los mejores habitemos este mundo. Dios es una burla, un tarado. El diablo es la ley, es la luz. En su éxtasis, escupió una cruz de madera que, para esa época, todavía era usual ver en cada salón. Su amigo, que era un simple seguidor, festejó sus atrocidades con sonoras carcajadas y aplausos. En aquella aula también se encontraba un retrato de Francisco Villa, el famoso revolucionario mexicano, colgado a un lado del pizarrón. El retrato cobró vida por unos segundos y les gritó con tono firme de militar: ¡Niños estúpidos! ¿Qué no saben que Dios y el diablo son la misma persona? Los niños vieron claramente cómo el retrato se movía, giraba los ojos hacia ellos e inclinaba la cabeza hacia abajo. También escucharon la ronca voz que resonó en todo el salón. Sus corazones casi se salen de sus pechos. Intentaron salir corriendo del salón, pero la puerta estaba cerrada con llave. Golpearon la puerta desquiciadamente, pidiendo auxilio, pero nadie les abrió, conociendo lo escandalosos y mentirosos que eran. Cuando el receso terminó, el profesor abrió la puerta y encontró a los 2 niños sentados, cada uno en una esquina, con la mirada desencajada, repitiendo sin expresión alguna en el rostro, una y otra vez sin detenerse: Dios y el diablo son la misma persona. Dicen que ambos se quitaron la vida después de que los encerraran en el manicomio. Otra versión cuenta que uno de ellos sigue por ahí. Es un vago de esos que se quedan a dormir donde pueden y está completamente chiflado. Todo el salón se quedó en silencio. Podía escucharse la respiración agitada de todos y palparse el temor en el aire, que se hizo pesado y difícil de respirar. El profesor se dio cuenta de que tal vez se le había pasado la mano y sonrió con esa afabilidad que lo caracterizaba. Tranquilos, es solo una leyenda. A mí me la contaron mis compañeros cuando era alumno de esta misma escuela, y seguramente la inventó algún profesor para espantar a los niños y que nadie quisiera quedarse castigado en el salón. Claro, yo siempre era uno de ellos. Todos nos relajamos y hasta empezamos a reír.
pero el profesor agregó: aunque dicen que ese retrato de Francisco Villa sigue en la escuela, y muchos conserjes juran que lo han oído hablar, quejarse de estar encerrado y hacerles preguntas sobre el clima o la política. El ambiente volvió a ponerse tenso. Los que saben dicen que el retrato se encuentra guardado en la bodega de usos múltiples, adentro de un baúl cerrado con llave, cadenas y candado, rociado con agua bendita, pero aún a través de ese sarcófago se escucha su ronca voz de militar, algunos días más parlanchín que otros. Nuestros ojos se abrieron como platos. El maestro echó a reír, divertido por habernos asustado de esa manera, y dio por terminada la clase 3 minutos antes. Mis amigos y yo compartimos una mirada de complicidad y casi sonreímos al mismo tiempo. Todos los demás salieron como una estampida de elefantes asustados. Nosotros fuimos los últimos. El profesor nos miró con unos ojos juguetones, pero autoritarios, y nos dijo: niños, no vayan a hacer ninguna travesura. Dio media vuelta y se dirigió a su carro. Seguramente sabía que no dejaríamos esa leyenda por la paz, e iríamos a buscar ese dichoso retrato. Mis 3 amigos estuvieron muy de acuerdo en exhumar ese retrato de su sarcófago, y ver con nuestros propios ojos y escuchar con nuestros propios oídos si esa impactante historia era real, o solo una más de esas muchas leyendas absurdas del colegio. Los conserjes a esa hora, las 8 de la noche, solían irse a fumar detrás de los salones, esperando a que se desalojara la escuela, y dejan sus llaves con las que abren todas las puertas día con día en su pequeño cubículo. Mis compañeros y yo encontramos sin dificultad el gigantesco y pesado manojo de llaves y robamos la ya conocida llave del salón de usos múltiples sin que nadie nos viera. Muchos de nosotros ya antes habíamos ido a pedir esa llave al conserje para sacar material del desvencijado salón y la conocíamos a la perfección. César, el más asustadizo de nosotros, comenzaba a perder la confianza, cuestionando cada 2 pasos si esa era una buena idea. No seas llorón, lo reprendimos dándole un puñetazo en el hombro. Obvio que esa historia es una mentira, suena muy tonto, pero será divertido robar el retrato para asustar a las compañeras mañana. Al escuchar esto, tomó valor de nuevo, animado por las travesuras que haríamos si encontrábamos el retrato de ese gran revolucionario. Lo cierto es que una pequeña parte de nosotros deseaba que esa leyenda fuese real, y no solo un montón de disparates. Deseábamos que esta experiencia fuese real y aterradora. La noche terminó de caer cuando entramos en el salón de usos múltiples, título nobiliario para aquella bodega donde se aventaba todo aquello que estorbase en otros lugares, desde bancas viejas hasta llantas y maquinaria muy antigua. Camilo quiso prender las luces, pero lo detuve. Aquella experiencia sería más genial si andábamos a oscuras, aunque ciertamente aquel lugar era suficientemente aterrador por sí solo. «¡Estás loco!», reclamó César prendiendo las lámparas. Estas parpadearon y con un chasquido fuerte se fundieron unos segundos después. «Ni modo, el destino quiere que nos divirtamos hoy», dije entusiasmado. César llevaba una linterna en su mochila. La sacamos y nos movimos cuidadosamente entre los estantes y libreros, buscando aquel misterioso baúl donde habían guardado la foto. Al doblar la esquina en aquel cementerio de utilería, nos topamos con una montaña de maniquíes. «¿Qué diantres hacen esas cosas aquí?», me quejé pasando la linterna por sus rostros cuarteados y sin ojos. Algunos tenían las pestañas largas y llenas de polvo, y agua oxidada que escurría de sus cuencas. Caminábamos muy pegados, con las manos en los hombros del otro,
supuestamente para no caer. Yo iba adelante, alumbrando el camino. Aunque no encontrásemos el retrato, el simple hecho de que se fundiesen las lámparas hizo que aquella noche pintara muy bien. En un momento, se escucharon lejanos ruidos de cadena, haciendo que nos estremeciéramos. «Son los conserjes. Ya están cerrando la escuela. Nos van a dejar aquí encerrados», gimoteó César, el más llorica de todos. «Como si nunca nos hubiésemos escapado de la escuela a la hora del receso», dijo Carlos con cinismo. Como buenos alumnos de primaria, solíamos jugar fútbol a la hora del receso. Como la pelota se nos volaba muy seguido, habíamos excavado un agujero en la base de la barda, en una parte que ya de por sí estaba derruida. Nos costó varios meses, pero por fin logramos hacer un portal de paso por donde apenas si cabíamos, y que tapábamos con un montón de viña para que nadie lo viera. Por ahí escaparíamos aunque nos cerraran las rejas. Todos nos tranquilizamos, pero César era demasiado ansioso y nervioso. Se separó de nosotros y dijo que se iría a su casa. «Pues vete si quieres, pero la linterna se queda con nosotros. Anda, vete a oscuras. Ah, y otra cosa. No vayas a delatar lo que estamos haciendo. Si lo haces, te desterraremos de nuestra logia para siempre, y tendrás suerte si alguien te acepta jamás», amenazamos. Él asintió y se dirigió a la salida. El salón de usos múltiples era enorme, así que le deseamos suerte. «Vaya llorón», volvimos a decir y continuamos con la aventura. Llegamos hasta el otro extremo de la enorme bodega, pero no vimos el baúl de la leyenda por ningún lado. Tan solo un estante de metal muy alto, en el cual había un montón de cajas amontonadas. Las vaciamos con minuciosidad, pero solo encontramos exámenes muy viejos, dibujos de niños de primero, reportes de pedido de material, facturas y muchos otros papeles aburridos con los que tapizamos el suelo. Carlos encontró también una cajita musical en aquel estante. Al parecer funcionaba. Al abrirla, dejó escapar una triste melodía que nos puso los pelos de punta. La inspeccioné muy bien con la lámpara de mano que llevaba. Noté que tenía símbolos extraños como kanjis japoneses, pero delgados y más largos. Además, tenía un adorno muy inusual en la tapa de arriba. Se trataba del cráneo de una cabra en relieve, puesta sobre una estrella de 5 picos de color rojo. Nos miramos extrañados y luego sonreímos. Con esto asustaríamos a nuestras compañeras. La musiquita era en realidad tétrica, y le dije a mi amigo que la silenciara. Todos me apoyaron. Carlos intentó callarla, pero no pudo hacerlo. Cerró y abrió la caja repetidas veces, pero la música seguía sonando. El interruptor no funcionaba. Se la arrebaté con impaciencia, pero tampoco logré nada. Intenté sacarle las baterías, pero no las encontré por ningún lado. «¡Maldita caja del diablo!», exclamé, y acordamos que era hora de salir de ese lugar de una buena vez. Caminamos hacia la salida, pero unos murmullos llamaron nuestra atención. Nuestros corazones comenzaron a palpitar con intensidad. Nos detuvimos, todos en fila, sin querer pestañear, tapando la bocina de la cajita de música, para no delatar nuestra ubicación a quien sea que estuviese ahí. «¿Será el retrato?», susurró Camilo. «Ya tenemos la cajita de música. Yo creo que ya no necesitamos el retrato ese». Pero mis amigos habían venido por él y no se irían sin al menos escucharlo. Así pues, nos dirigimos al lugar del que habían venido esos ruidos. Llegamos hasta una puerta que no habíamos visto. «Sin duda el sonido viene de ahí», dijimos pasando saliva con mucha dificultad. Ruidos extraños provenían del otro lado de la puerta. No quise involucrarme demasiado. Lo acepto. El miedo comenzaba a apoderarse de mí. Así es que le pasé la linterna a alguien más valiente, y ese era el cínico y despreocupado Carlos. Él siempre era el más arriesgado y aventado, y por qué no decirlo, también el más idiota. Giró la perilla de la puerta,
que tronó como si fuera a despedazarse. Al empujar la puerta, las bisagras rechinaron con hostilidad. Pasamos la lámpara por el cuarto y todos fuimos presa del pánico, al alumbrar el rostro de César. Este se encontraba tirado en el suelo y decía con una voz ronca y ese inexpresivo gesto de los niños de la leyenda: Dios y el diablo son la misma persona. Dios y el diablo son la misma persona. Gritamos aterrorizados, pero luego su risa nos hizo sentir de lo más idiotas. Se levantó sin poder controlar esa risa de hiena que tanto odiábamos. ¡Hijo de toda tu... ¡Nos has cagado del susto!, exclamó Carlos recogiendo la linterna, temblando e incorporándose del suelo. «Cabroncete del demonio», dije tratando de recuperar el aliento. Camilo era muy inexpresivo y serio, pero hasta él lo injurió con cuanto insulto se le ocurrió. César se enjuagó las lágrimas y nos enseñó unas revistas para adultos que había encontrado en aquel cuarto cuando había intentado irse. Prendió una pálida lámpara que se encontraba ahí y que iluminaba la habitación de soslayo. Eran unas revistas muy antiguas, con las hojas bastante gastadas, pero aún se podían apreciar muy bien las voluminosas formas de esas preciosas modelos. «¿Cómo encontraste este lugar?», preguntó Carlos tomando una de las revistas y normalizando sus palpitaciones. «No sé, pensé que era la puerta de la salida. Me pareció ver una luz por debajo de la puerta, pero solo era la lámpara y me quedé a ver las revistas». «Vaya, qué ricas están», exclamó desdoblando uno de los afiches centrales, que mostraba a una mujer morena, vestida como apache, montando un caballo. Lo acepto. Yo también me abalancé como un animal carroñero sobre las revistas. Fui débil, pero soy humano. Vi con sorpresa el baúl a un lado de nosotros. Era más pequeño de lo que imaginaba. Estuvo ahí todo el tiempo, pero entretenidos por las revistas, no le pusimos atención. Nos habíamos olvidado del retrato o de salir de ahí. Nos habíamos olvidado de nuestras madres, que debían estar muy preocupadas por nosotros, y seguíamos hojeando la montaña de revistas. Eran muchísimas, variadas, y eran todas nuestras. Iba a sugerir hacer de ese nuestro club personal, y visitarlo todos los días. Incluso podríamos cobrar a los demás chicos por dejarlos entrar, o por una membresía VIP. César preguntó de dónde venía esa maldita música espectral, y yo le conté lo que habíamos encontrado, mostrándole la cajita de música sin dejar de hojear mi revista. «Esta es la marca del diablo», dijo inspeccionando la estrella de 5 picos y la cabra. «Ah, ¿ya vas a empezar como los niños de la leyenda? ¿De adorador del diablo?», censuró Carlos también sin soltar la revista. «Yo no creo en el diablo. Solo Dios existe y Él creó todo. El diablo es una leyenda del hombre para reflejar sus propios actos perversos», comentó, comenzando un pequeño debate. Argumenté que no podía creer en Dios y no creer en el diablo. Era como creer que los dioses podían ser buenos y amorosos, pero no perversos y crueles. Ambos sentimientos humanos. Todos presentábamos nuestros argumentos en orden, claro, sin apartar la vista de las mujeres. Aquellas revistas nos hacían tener una convivencia sana y amistosa. «Yo creo que Dios y el diablo existen si crees en ellos. Si no crees en ellos, pues simplemente no existen y ya», afirmó Camilo, quien era muy sensible para estas cosas, ya que su familia era católica pero respetuosa. Carlos no decía nada, no era muy bueno para las palabras, y se retiró de la mesita en la que estábamos para irse a sentar en el baúl. César argumentó que Dios era el orden natural de las cosas, y que el humano era el caos. Entonces, si el diablo era el caos, por consecuencia, el humano era el diablo. Estaba a punto de rebatir su punto de vista cuando una voz nos interrumpió. «Dios y el diablo son la misma persona». La voz era ronca, y dijo esto con gran velocidad. Volteamos a mirar a Carlos, que estaba sentado en el baúl.
para comprobar si esa voz ronca había sido algún mal intento de asustarnos. Carlos pegó un brinco para alejarse del baúl, soltando su revista. «Yo no fui, por Dios», tartamudeó Carlos con una mirada atemorizada que ahora todos compartimos. Nos quedamos mirando un minuto, hasta que uno de nosotros reunió todo el valor del grupo y salió corriendo. Todos lo seguimos en una desaforada carrera, tratando de mover nuestras piernas que estaban pesadas y rígidas, como si fueran de plomo. Corrimos sin detenernos hasta llegar a la salida, tratando de gritar con toda la fuerza de nuestros pulmones, pero encontrando solo gemidos afónicos. Esto no lo aseguro, pero algunos de mis amigos dicen que se escuchó una risa salir del baúl, una risita socarrona y raposa, mientras íbamos corriendo. Nadie de nosotros dijo una sola palabra a nuestros padres, ni a cualquier otro compañero de escuela, de lo que habíamos vivido la noche anterior. Por supuesto, en casa a todos nos castigaron por el resto del año escolar, que por suerte estaba terminando. Con la tranquilidad y paz del nuevo día, decidimos visitar de nuevo la bodega de usos múltiples, envalentonados por el resplandeciente sol que pegaba a las 4:30 de la tarde, hora de nuestro receso. La bodega estaba abierta y nos colamos en su interior, temerosos. César, por supuesto, no había querido acompañarnos. Estaba demasiado atormentado para saber nada acerca de ese lugar. El sitio no era tan aterrador de día. Incluso los maniquíes parecían graciosos y no grotescos. Hicimos el mismo recorrido que habíamos hecho, a oscuras, doblando a la izquierda en la montaña de bancas, rodeando un montículo de chatarra, pero no encontramos el cuarto. Caminamos hacia la salida y un tronido en el suelo nos hizo bajar la cabeza. «Pisé algo», dijo Carlos levantando el pie. Se trataba de un gis largo que se había partido a la mitad. Yo parecía ser el único que se dio cuenta de que el sonido que hizo al partirse había sido muy fuerte, como el de una salva o una chinampina. El muy bromista se agachó a recoger el gis y dibujó una estrella de 5 picos en el suelo, como la que había dibujado el niño del relato para invocar al diablo. «Ya deja esa leyenda, no seas tarado», lo regañamos. Él aventó el gis y se rió, reprochándonos por ser unos amargados. Nos volteamos casi al mismo tiempo, y la puerta que habíamos visto la noche anterior apareció ante nosotros. Bueno, cuando volteamos ya estaba ahí, pero estuvimos de acuerdo en que unos minutos antes no estaba, o íbamos distraídos y no pusimos atención. Con algo de recelo, pero también ansiando echar una mirada a las revistas, nos acercamos a la anciana y desvencijada puerta de madera. Carlos, por supuesto, iba al frente, y fue el que giró la perilla para abrirla. Al mirar adentro del cuarto, nos encontramos nada más que la mesita de madera apolillada, sobre la cual estaba un paquete de gises. «¡Ah, maldita sea!», exclamó Carlos. «Ese mugroso conserje debió llevarse las revistas. ¡Qué envidioso es!», dijo mirando hacia todos lados en un afán increíble de encontrarlas. Aunque todos se hallaban consternados por la ausencia de revistas para adultos, a mí me preocupaba más aquella cajita de gises rojos. Saqué uno de los gises, eran muy largos y estaban nuevos. Algo que no puedo explicar, un impulso extraño, me hizo comenzar a dibujar en la superficie de la mesita de madera. «Y luego me regañan a mí por hacer bromas», exclamó Carlos, mirando lo que al parecer mi mano, sin que yo la controlase, dibujaba. «¿Qué cosa es ese símbolo?», preguntó Camilo, intentando encontrarle forma a las kanjis que había dibujado. «No lo sé», respondí. «Son solo rayones». «No», dijo Camilo. «Se parecen a los símbolos en la cajita de música». «Pues no sé lo que sea. Solo tuve el impulso de dibujar algo», dije ofreciéndoles el gis para que comprobaran mis palabras. Carlos me lo arrebató y, haciéndose el tonto, dibujó el rostro del diablo.
No seas idiota, protesté mirando que solo estaba haciéndose el poseído. Carlos se rió y escribió: el diablo es un idiota. A todos nos pareció excesiva esa broma. Carlos esbozó una sonrisita cínica y dejó el gis a un lado de la cajita. Cuando nos disponíamos a salir, notamos que el pequeño baúl estaba de nuevo a un lado de la mesita. No tenía sentido. Esta vez habíamos revisado el cuarto de arriba a abajo, buscando las revistas para caballeros. Un temblor frío nos subió desde la planta de los pies hasta la nuca. Nos quedamos mirando unos segundos y luego Carlos salió, haciendo que todos volviésemos a pegar la carrera. Esta vez no escuchamos la voz, pero los hechos eran igual de impactantes que la noche anterior. Relatamos al profesor lo sucedido y él nos miró con desaprobación e incredulidad. Aunque era tan inteligente para no ser tan descreído, lo cierto es que no se fiaba de un grupo de bribones como nosotros. Nos sonrió con ternura y se dio la vuelta para caminar hacia el patio. En ese momento pude ver sus manos, que habían estado detrás de su espalda todo el tiempo. Sus dedos estaban manchados de tiza roja. ¿Sería posible que el mismo profesor hubiese ido a comprobar la historia del retrato con vida? No. Obviamente, por ser un profesor, pudo haber escrito en el pizarrón con sus propios gises. Aunque ahora que lo pienso, en la escuela parece estar prohibido este color, ya que nunca hemos visto a ningún maestro que lo utilice. Ese lunes, Carlos faltó a clases. No es que fuera el más aplicado, pero casi nunca se ausentaba. Le gustaba más ir a la escuela, a nuestros partidos de fútbol del receso y por las travesuras que hacíamos, que quedarse en casa. Los días siguientes tampoco asistió, haciendo que todos nos comenzáramos a preocupar. El viernes nos decidimos ir a su casa, y su madre nos dijo que lo habían tenido en casa guardando reposo porque toda la semana se había sentido muy enfermo. Respiramos aliviados porque pensamos que aquel cuarto extraño, o los gises, habían tenido algo que ver. Le preguntamos amablemente a su madre si podíamos pasar a verlo, y ella nos dijo que sí. Cuando lo vimos postrado en cama, nuestra preocupación regresó. Estaba muy pálido. Su robusto cuerpo se había vuelto delgado y respiraba con pausada dificultad. Llevaba unos enormes audífonos y la música se escuchaba desde afuera de la puerta. Se quitó los auriculares y nos dijo con un aire de loco, con ojeras en los ojos y volteando a todos lados: desde ese día he comenzado a oír voces. La primera vez era solo un soplo o algo como un gruñido, luego palabras incoherentes, cada vez con más frecuencia. Ahora me maldicen o me indican que haga cosas, dijo golpeándose las sienes. Esos gises, esos malditos gises. Desde que dibujé con ellos, no he parado de alucinar con esas voces. De pronto dijo que estaba muy cansado y se puso sus audífonos. El sonido de una misa cristiana nos llamó a todos la atención. Le había dicho a su madre que se sentía muy enfermo, pero lo que sucedía era que no podía dejar de oír esa música, o esas voces lo volverían loco, gritándole insultos o pidiéndole que hiciera cosas horribles. No puedo afirmar que esos gises estaban endemoniados, porque no creo que sea tan simple, aunque quizás sí. Tal vez es solo que el poder de nuestra mente es tan grande que nos hace escuchar o ver cosas. Lo cierto es que en este mundo debe haber más cosas de las que podemos explicar o percibir con los sentidos. Y bueno amigos, díganme si les gustó este relato, y déjenme todas sus sugerencias, preguntas, o peticiones. Ya saben que les respondo lo más rápido que puedo. Les mando un abrazo a mis suscriptores, un beso helado a mis bellas suscriptoras, y a mis patrocinadores, Las Ideas. Los quiero, nos veremos más pronto de lo que esperan con más relatos, con locuendo, y con voz real.
Historias nuevas, clásicas renovadas, y continuaciones de aquellas que les han gustado. Cuídense.